Hola, ¿qué tal están? Mi nombre es José Manuel López García. Comentario de frases de Thomas Henry Huxley. Thomas Henry Huxley nació en Inglaterra el 4 de mayo de 1825 y falleció en 1895. Fue un científico y naturalista inglés. A partir de ahora comentaré algunas frases o citas de Huxley. La primera dice así: el nacimiento de la ciencia fue la muerte de la superstición. En efecto, la ciencia podemos decir que surgió, especialmente en un sentido moderno, a partir del siglo XVII, con las obras de Galileo, también, por supuesto, de Newton y de otros científicos como Kepler, etc. A partir de ahí hubo un surgimiento imparable de los hechos científicos, de los sistemas científicos, de la deducción, de la inducción, del método hipotético deductivo, que es uno de los métodos fundamentales de la ciencia, también del método inductivo, etc. Y realmente la superstición fue superada, porque la ciencia se basa sobre todo en la experiencia, en la experimentación, en la observación y por supuesto en las teorías, las leyes científicas, etc. Y eso diríamos que se fue consolidando con la revolución científica del siglo XVII y se acrecentó en el siglo XVIII y llegó, diríamos, ya a una mayor sofisticación y precisión en el siglo XIX y especialmente en el siglo XX y por supuesto en el siglo XXI. La superstición es algo desde el punto de vista de Huxley negativo, porque se basa en engaños, en falsedades, en errores, y eso no puede ser nunca ciencia. En otra de sus frases dice Thomas Huxley lo siguiente: las mayores dificultades del hombre empiezan cuando puede hacer lo que quiere, en el sentido de que esa capacidad de crear, de ser libre, también supone afrontar en general mayores retos, mayores esfuerzos para superar los obstáculos de la realidad, de la investigación científica, por supuesto para crear nuevos inventos que ayuden a la humanidad, que ayuden a los seres humanos a vivir de una forma mejor, a potenciar más el progreso, diríamos, social, el progreso también individual y el progreso cultural, por supuesto. Por lo tanto, diríamos que esta capacidad de ser más libres, de querer realmente lo que es mejor para la especie humana, eso supone pagar el precio del esfuerzo, pero es un precio, diríamos, muy positivo, porque de esa manera hay una evolución a mejor de la sociedad y de los seres humanos. Y esto se ha comprobado si pensamos en cómo vivían las personas en el siglo, por ejemplo, XVI, XVII y cómo viven actualmente en el siglo XXI en general en el mundo occidental, aunque por supuesto, por desgracia, hay excepciones a todo esto, pero de forma general se puede decir que digamos que el nivel de vida ha aumentado sustancialmente en la mayor parte del planeta, o en una parte considerable del mismo, podríamos decir, para ser más exactos. Por otra parte, también Huxley insiste en esta importancia de la ciencia y del sistema científico con la siguiente frase, en la que dice: el hombre de ciencia ha aprendido a creer en la justificación, no por la fe, sino por la verificación. Efectivamente, son justificaciones de descubrimientos, de observaciones, de leyes científicas, de teorías científicas, y en ese sentido, pues la verificación, la comprobación de que esas teorías son verdaderas o que cumplen ciertos requisitos pues muy estrictos, muy profundos, pues siempre es algo, diríamos, extraordinariamente útil para el desarrollo de la ciencia, para el progreso en general de todos. Y por tanto, es una justificación que es objetiva, que no es subjetiva. Y por tanto, las ciencias fundamentales serían básicamente la matemática, la física, la química, la biología, etc. Por otra parte, diríamos que Thomas Henry Huxley daba muchísima significación a los hechos, y así lo dice en otra de sus frases famosas, en la que señala: los hechos no dejan de existir solo porque sean ignorados. De hecho, los hechos son una de las bases fundamentales de cualquier avance científico, de cualquier desarrollo en la ciencia. Las ciencias fácticas son ciencias de hechos, como por ejemplo la química, la botánica, la zoología,
Las ciencias empíricas en general son ciencias de hechos, aunque por supuesto tienen que tener un aparato de teoría indispensable en cualquier ciencia, pero diríamos que, por ejemplo, un botánico, un zoólogo, pues fundamentalmente clasifican especies de plantas, en el caso de los botánicos, de animales, en el caso de los zoólogos, etc. Por lo tanto, diríamos que lo fáctico está, diríamos, como algo esencial en las ciencias empíricas, en las ciencias naturales, por ejemplo, y eso también se puede aplicar, por supuesto, a la medicina, que es también una ciencia aplicada. Por otra parte, también él es consciente, Huxley, del azar que impera en la realidad, no solamente de los seres vivos, sino también en la realidad política, en la realidad social, y por eso él dice la siguiente frase, o la escribe: los resultados de los cambios políticos rara vez son aquellos que sus amigos esperan o que sus enemigos temen, porque las combinaciones posibles, diríamos, en el desarrollo histórico son tantas, son tan numerosas, que en muchas ocasiones pues estos cambios políticos no son predecibles de una manera absolutamente rigurosa, de una forma totalmente precisa, aunque puede haber líneas de cambio que más o menos pueden ser descritas o entendidas o comprendidas, pero esos resultados en muchos casos no son los que se esperaban. Y eso es algo completamente lógico, teniendo en cuenta la cantidad inmensa de variables que intervienen en todos los aspectos, en cualquier cambio político, social, económico, etc. Por otra parte, también pues él reconoce los avances de la ciencia. Por ejemplo, dice: prefiero ser el descendiente de dos simios que ser un hombre y tener miedo a enfrentar la verdad. La verdad es lo más importante en el ámbito de la ciencia, en el ámbito del conocimiento, sin ninguna duda, y reconocer que descendemos de los simios pues tampoco es algo que sea negativo en sí mismo, es la realidad evolutiva, en definitiva, es la reafirmación de las teorías de la evolución de Darwin y de Wallace y de otros. En ese sentido es algo perfectamente lógico pensar que eso es así, y eso diríamos que no reduce de ninguna manera la capacidad simbólica del ser humano, las conquistas a nivel científico que ha realizado la especie humana, y en ese sentido es algo pues que hay que considerar como pues extraordinario. También él está contra cualquier tipo de dogmatismo, y eso también se expresa en otra de sus frases, en la que dice Huxley: la ciencia, puntos suspensivos, se suicida cuando adopta un credo, en el sentido de que no puede haber actitudes dogmáticas, cerradas, que no pueden cambiar, que no pueden transformarse. Al contrario, la ciencia va avanzando en función de nuevos descubrimientos, nuevos hallazgos científicos, nuevas investigaciones, y ese es el proceso de conocimiento acumulativo que desarrolla la ciencia. Aunque, por supuesto, ha habido distintos filósofos de la ciencia muy importantes a lo largo de la historia. Por ejemplo, está el caso de Feyerabend, que hablaba del anarquismo metodológico, que la ciencia no necesita unos métodos lógicos, rigurosos, sino que en la mayoría de los casos, según Feyerabend, pues interviene el azar, el caos en la producción científica, la improvisación, en muchos casos, etc. Por supuesto, partiendo de un sistema de conocimientos ya estructurado, ya consolidado, y a partir de ahí, pues el mismo trabajo de los científicos, de los hombres de ciencia, va produciendo resultados, diríamos, en muchos casos admirables. Aparte que también hay que considerar que ya desde el siglo XX, como mínimo, pues la unión entre tecnología y ciencia, entre técnica y ciencia, ha dado resultados también extraordinarios, sin ninguna duda. Por otra parte, también Huxley pues, considera otros aspectos en cuanto a la verdad, en cuanto a la certeza, y dice, por ejemplo: es un error para un hombre decir que él está seguro de la verdad objetiva de una proposición, a menos que pueda demostrar que lógicamente justifica esa certeza. Esto es lo que afirma el agnosticismo. En ese sentido, la lógica es algo fundamental en relación con la verdad, pues abstracta, podemos decir, aunque por supuesto el agnosticismo también se puede entender desde una perspectiva más bien religiosa, más bien espiritualista, porque consiste en decir que no se sabe si Dios existe o no, pero pues muchos seres humanos se conforman
con el planteamiento de que probablemente no existe y por lo tanto actúa en la vida como si no existiera Dios. De hecho, la palabra agnosticismo deriva de sin, gnosis, conocimiento, sin conocimiento de lo divino. Por lo tanto, como existe un conocimiento experiencial o experimental de lo divino, pues lo más lógico parece, en principio, pensar que la otra vida después de la muerte no existe y que Dios no existe, aunque eso no se demuestra de una manera clara y rotunda, como en el caso del ateísmo. En estos planteamientos pues, impera sobre todo la lógica de la realidad, la lógica de la ciencia, aunque por supuesto ha habido pues, científicos que han creído por supuesto en lo divino, en Dios, en la existencia divina, pero otros muchos no han creído en ella. Incluso ha habido filósofos que sí, efectivamente, han sido filósofos creyentes y otros que han sido filósofos ateos o agnósticos. Está el caso, por ejemplo, de Bertrand Russell, que cuando le preguntaron en la BBC, pues unos años antes de morir, que si creía en la otra vida después de la muerte, pues dijo que no, que eso le parecían, o que estaba seguro de que eso no era cierto, de que eran tonterías. En ese sentido, pues hay distintas perspectivas, incluso entre los científicos, acerca de lo divino, de la religión, etc. Y en cambio ha habido otros científicos que sí han creído en los planteamientos religiosos. Por otra parte, también él pues tiene otras frases, Huxley, en relación con con lo propio de la ciencia, con lo que es específico del conocimiento científico, como por ejemplo esta, en la que dice: no pretendo sugerir que las diferencias científicas deberían ser resueltas por sufragio universal, pero yo solo concibo que las demostraciones sólidas deben basarse en algo más que en afirmaciones vacías y sin fundamento. Por lo tanto, no porque una parte de la comunidad científica diga que una teoría científica es válida, lo es. Sobre todo, la base fundamental es que haya una demostración lógica potente, convincente, sólida, como él mismo señala, y que eso tenga una consistencia lógica efectiva. A partir de ahí, pues puede haber cambios en la ciencia, puede haber nuevas teorías que sucedan a las anteriores porque no explican determinadas cuestiones, etc. Es un poco también la reafirmación de planteamientos posteriores a Huxley, como por ejemplo pues de algunos filósofos de la ciencia, como Thomas Kuhn, que hablaba de la ciencia normal y luego hablaba de los paradigmas también, y que la ciencia va cambiando con nuevos paradigmas científicos que sustituyen a los que ya no explican todos los problemas, todas las anomalías que surgen diríamos, en las teorías científicas. Y cuando eso sucede, pues puede surgir una nueva teoría científica, un nuevo paradigma científico que sustituya al anterior o a los anteriores. Y en ese sentido, yo creo que Huxley estaría de acuerdo con estos planteamientos de Kuhn, en principio. Realmente, pues también en relación con la propia vida, la propia realidad, pues tiene otra frase Huxley en la que dice: no puedo dejar de pensar que el que encuentra una cierta proporción de dolor y males inseparablemente ha zigzagueado en la vida de los propios gusanos, llevará su propia parte con más coraje y sumisión. Efectivamente, si observamos la vida animal, la vida de los insectos también, etcétera, pues vemos que la vida es cruel, es dura, es muy dura, y eso también se aplica a los seres humanos, que al final somos también seres, aunque seamos animales racionales, somos animales. Por lo tanto, eso implica tener más fuerza, más energía, más coraje para luchar y sobrevivir y vivir de la mejor forma posible también. Por otra parte, también él insistía en la importancia de la historia natural, en el conocimiento, en la ciencia, y dice en otra de sus frases, Huxley: para una persona no instruida en historia natural, pasear por su país o junto al mar es un paseo por una galería llena de maravillosas obras de arte, 9/10 de las cuales están vueltas hacia la pared. Efectivamente, en tiempos de Huxley no se conocían muchas especies animales todavía, aunque ya se conocía muchísimo. Y eso es algo evidente y que él también pues, señala e indica de una manera bastante clara. También en otra de sus frases habla de la importancia del significado de la libertad en el campo de los comportamientos humanos, de la vida humana, y dice al respecto, en otra de sus frases: la única libertad que me importa es la libertad de hacer lo correcto, de la libertad para hacer el mal
estoy dispuesto a desprenderme de la manera más fácil con cualquier persona que venga a quitármela. Efectivamente, diríamos que es esencial que en la especie humana los seres humanos aprendan a respetar los principios éticos, a respetar las leyes justas y, en definitiva, a hacer el bien de forma continua, de forma constante en su vida, pero, por supuesto, partiendo de su propia libertad también, porque incluso la ética y la ley buscan dar libertad a todas las personas para que hagan la vida que ellos quieran. Ese es uno de los principios fundamentales de la ética, diríamos de la legislación, etc. Y en ese sentido, diríamos que se coimplican las leyes y la ética o la moral. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y por último decir que el que lo desee puede compartir este vídeo en sus redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.